Ahora sí. Ahí estamos. No, la videoconferencia debe ser me parece que la videoconferencia aparece cuando es el link de la clase, Sí. Norberto. No, debe haber, creo que yo le puse primera clase de psicología de la salud, perdón, primera clase de problemática sociocontemporánea, algo así me parece que le puse. Donde está el texto de la clase pasada, yo la pongo siempre donde está el texto. Bien, bien. ¿Lo encontraron? Uy, me olvidé. Ah, el mail, vos sabés que el mail no lo vi, ¿eh? La verdad que el mail no lo vi. Lo otro me olvidé, te soy sincera. Sí, faltaba mi compañera Micaela y yo. Ah, me olvidé por completo. Chicos, ¿ahí están viendo lo que les estoy proyectando? Díganme los que están. Ah, listo, porque los que están acá están viendo. Esta ya la habíamos visto la clase pasada, ¿no? Lo que nos quedaría para mirar es esta. Acá no se ve, profe. A ver, fíjense si a lo mejor a veces en alguna compu, según como tenga la velocidad de internet, a veces demora un ratito hasta que lo puedan visualizar. Díganme si lo ven. ¿Lo ven? Ah, bien. Se ve, profe. Y la persona que Sí, me... profe, ahora sí. Ahora sí, sí, ustedes Sí, sí. a veces demora un poquito hasta que se carga la diapositiva, por eso instantánea, yo la veo instantáneamente, pero hasta que se carga. Bueno, vamos entonces, fíjense que ahí yo también lo dividí en 4 partes porque son 4 respuestas a las 4 preguntas que Freud le hace a Einstein. Si ustedes tienen por ahí el texto, no sé si lo tendrán a mano, si tienen por ahí el texto, recuerdan, yo ahí lo único que puse fue, ¿se acuerdan que Freud le dice a Einstein, si usted me da permiso, voy a cambiar la palabra poder por la palabra violencia. Y entonces lo que voy a hacer es hacer una relación entre derecho y violencia. ¿Recuerdan qué relación hace Freud entre derecho y violencia? Es fácil mostrar que uno se desarrolló desde la otra. Muy bien, muy bien. Que el derecho y la violencia el derecho y la violencia son hoy opuestos para nosotros. Bien, o sea que las dos ideas que vos muy bien marcabas era, cuando nosotros, acuérdense que cuando hablamos de derecho, ¿a qué hacemos referencia? Porque ahí la compañera decía, para nosotros son opuestos el derecho y la violencia. En cambio, lo que tenemos que pensar que si vamos a la genealogía, si ustedes quieren, de cómo surge el derecho, en realidad el derecho surge desde la violencia, digamos. Entonces, En realidad es como algo, perdón, profesor. sí, por favor, dale. Que es algo como que nos corresponde hacer y por ahí se puede entender que es como una violencia que nos imponen hacer algo, el derecho de hacer tal cosa. Pero en realidad, está bien, indudablemente que el derecho es coercitivo. Es decir, cuando hablamos de derecho, no es si a mí me gusta o no me gusta. Es decir, que el derecho me dice, bueno, debes hacer esto, y si yo transgredo, Claro. indudablemente que va a haber un castigo, ¿no? Por eso es coercitivo el derecho. Ahora, cuando ustedes dicen, cuando escuchan la palabra derecho, ¿a qué les parece que estamos haciendo referencia? Algo que nos corresponde. Sí, algo que nos corresponde, pero tenemos también, esto estaríamos hablando de los derechos humanos, ¿no?
es aquello que porque somos seres humanos nos corresponde, por lo tanto el Estado la tiene que garantizar. Y alguien dijo la ley. Ajá, muy bien, y cuando decís la ley, ¿a qué hacen referencia ustedes con la ley? A los derechos que impone la ley. Muy bien, es decir, que estamos hablando, si ustedes quieren, de normas jurídicas. Es decir, que las normas jurídicas, sí, escucho. A cumplir ciertas normas. Claro, pero no cualquier norma, porque vieron que hay normas que son normas morales, podríamos decir, ¿no? O hay normas que tienen que ver con los usos y costumbres, suele decir, que tienen otro estatus. En cambio, las normas jurídicas son aquellas que son externas al sujeto, pero se le imponen en forma coercitiva, ¿no? Entonces, exactamente. En teoría, cuando se construyen estas normas jurídicas, se construyen para establecer justicia, ¿no? Y para dar un marco de referencia entre lo que se puede o no puede hacer una persona que convive con otras en una sociedad. Anteriormente dicen que se usaba la fuerza bruta para imponer. Claro, exacto. Por eso, fíjense, eso que vos decís, la violencia, o sea que se va al derecho para evitar los actos de violencia. ¿Se acuerdan que había una ley famosa, que la escucharán, que era la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente? Que sería, que inclusive era más justa que lo que se vivía anteriormente, porque anteriormente a esta ley, que era la ley del talión, era que si vos me robabas, no sé, una mesa, yo podía ir y te mataba. En cambio, la ley del talión era, si vos me robas una mesa, yo tengo derecho solamente a robarte una mesa. No puedo robarte otra cosa, no puedo robarte la mesa y la silla. Por eso es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Como una cuestión metafórica, ¿no? Si me sacas un ojo, yo no te puedo sacar los dos. Entonces se dice que... Esa clase de derecho es como el derecho natural, ¿no? No, este es el derecho positivo. El derecho natural es el derecho que sale de la propia naturaleza humana. Es decir, que es innato, que no lo construye. Esto por supuesto que está discutido también, ¿no? Pero aquellos que piensan en el derecho natural piensan que hay un derecho natural que es propio de la naturaleza humana, que el hombre no necesita educación para poder aprenderlo, sino que porque somos seres humanos podemos comprender ese derecho porque es como que lo traemos ya incorporado en nosotros. Entonces estaría el derecho natural. En cambio, el derecho positivo sería aquel que se construye a partir del derecho natural. Entonces, por ejemplo, una de las leyes del derecho natural es aquello de no hagas al otro lo que no quiere que te hagan a vos, que se solía llamar en la antigüedad la regla de oro, ¿no? Como una regla básica de no hacer un daño al otro, teniendo en cuenta como referencia a eso que a vos no te gustaría que te hagan. Es decir, por ejemplo, yo no le voy a robar algo a alguien porque no me gusta que a mí me roben. Entonces eso sería como una regla del derecho natural, que le llamaban así la regla de oro porque era la regla más preciada para poder convivir, ¿no? Entonces, el derecho sería ese conjunto de normas jurídicas que nos permiten la convivencia. Entonces, Freud hace como un raconto ahí de cómo los conflictos se intentaban resolver, pero siempre a partir de la violencia, antiguamente, ¿no? Hasta que en algún momento dado comienza a aparecer el derecho como otro modo de resolución de los conflictos. Pero en definitiva, el derecho surge de esos actos violentos, ¿no? Es decir, que ahora es como hay una imposición, pero una imposición que tiene que ver con una legalidad, ¿no? Entonces, por eso él dice, vamos a pensar el nexo que hay entre derecho y violencia, ¿no? ¿Se acuerda que Einstein decía que entre derecho y poder, porque él decía que los poderosos generalmente eran los que construían las leyes para que esas leyes lo beneficiaran a ellos mismos? Si bien era para todos, pero el más fuerte imponía su propia ley y de esa manera tenía un marco de referencia para protegerse a sí mismo. Por eso Einstein hacía esa articulación entre derecho y poder. En cambio, Freud la hace entre derecho y violencia, es decir, hace como una genealogía
acerca de cómo surge el derecho. Piensen que en la antigüedad no había normas jurídicas, sino que a medida que fue pasando el tiempo fueron apareciendo. O sea, el derecho romano es uno de los derechos más antiguos que existe. Luego va la parte número 2 que dice, bueno, yo le puse acá, lo que une a la comunidad es la identificación. A ver si alguno puede hacer referencia a ese segundo punto del cual trata Freud. ¿Alguno recuerda esa partecita? Vemos que el derecho es el poder de una comunidad. Muy bien. Sigue siendo una violencia pronta al dirigirse contra cualquier individuo que le haga frente. Trabaja con los mismos medios, persigue los mismos fines. La diferencia solo reside real y efectivamente, en que ya no es la violencia de un individuo la que se impone, sino la de la comunidad. Bien, eso estaríamos todavía en ese nexo entre derecho y violencia. Y después lo que trata de explicitar Freud es por qué la comunidad se une entre sí para establecer unas normas jurídicas que nos protegen, pero en definitiva las normas jurídicas de alguna forma nos protegen, ¿no? Decía que había como un sentimiento entre ellos que Muy bien. los mantenía unidos todos, porque de nada valía que un día estén todos de acuerdo en un mismo sentimiento comunitario y después se empiecen a separar y después haya otro conflicto, otra persona que quiera poder y de nuevo se unan para, no sé, digamos, sacarle el poder, pero para que eso perdurara en el tiempo tenían que tener ese mismo sentimiento siempre. Exacto. Entonces, justamente lo que vos traes es eso, ¿no? Es decir, que ya este sentimiento que permite unirnos a otro, desde el punto de vista psicológico, Freud lo llama identificación, ¿no? Que es un mecanismo inconsciente, ¿no? Por el cual uno se reconoce en el otro, podríamos decir, ¿no? O reconoce algún aspecto del otro con el cual yo me puedo unir. Y entonces en esa identificación con el otro todos luchamos por lo mismo, ¿no? Este análisis también Freud lo hace en otro libro que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, y ahí en ese libro lo que analiza es por qué las personas se masifican, ¿no? Es decir, y por qué la persona cuando está masificada actúa distinta que cuando está sola. Por la identificación. Exactamente. Hay una identificación entre ellos, le agrega otra cosa más. Hay una idealización del líder de la masa. Por eso la masa generalmente vieron que sigue a algún líder, que puede ser uno solo o puede ser, no sé, un equipo de fútbol, un partido político, un líder religioso. Entonces, digamos que pone en el líder la perfección y dejan de tener el asentimiento individual para siempre asentir en forma comunitaria. Entonces, en la masa está esa doble ligazón, dice Freud, entre sí por identificación y con el líder por ponerlo en el lugar del ideal. Entonces, esta identificación él la ve como algo positivo, indudablemente, porque nos permite tener un sentimiento común. Lo tercero, y quizás es lo más interesante que Freud plantea, tiene que ver con el tema de las pulsiones, ¿no? Una teoría que Freud ya había empezado a teorizar en el año 30, cuando escribe El malestar de la cultura, que el año pasado nosotros vimos el capítulo 2 de ese libro, y está en este contexto también la discusión de Freud. Si bien fue en el siglo anterior, pero se venía discutiendo dos cosas, ¿no? Se decía, o la pregunta era, ¿el hombre es por naturaleza bueno o el hombre nace egoísta por naturaleza? Para
Freud? No, esa es la pregunta que estaba instalada como una discusión filosófica, podríamos decir, ya en el siglo XVIII, ¿no? Intentando responder a esta cuestión de por qué el hombre agrede o por qué el hombre genera violencia. Entonces hubo una discusión, de un lado estaba un filósofo llamado Rousseau, que era francés, y del otro lado estaba Hobbes y Locke, que eran ingleses, ¿no? Y intentaron decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos definir esto? ¿El hombre es malo por naturaleza? Y por lo tanto, si es malo por la naturaleza, algo tenemos que hacer para poder convivir. Y entonces ellos decían, para poder convivir se establece este derecho, que ellos le llamaban el contrato social. Hacemos un contrato, la comunidad hace un contrato social que le permite tener ciertas reglas para poder convivir. Y si no, si el contrato se transgrede, se lo sanciona. Pero por naturaleza el hombre es egoísta. Es decir, que nunca va a hacer ninguna acción buena si no es por la coerción coerción del contrato que de alguna forma también el hombre lo firma, sería, ¿no? Sí, ibas a decir algo. No, lo que te estaba diciendo, para Freud también ya como que el hombre ya viene con eso, como el pecado original antiguamente. Sí, bueno. Ya nace con eso, con el egoísmo. Claro, en realidad, ahora vemos que Freud en realidad no queda con una sola idea. Para Hobbes y para Locke era así, solamente era egoísta, ¿no? En cambio, para Rousseau decía, el hombre es bueno, pero la sociedad lo hace malo. Pero uno también podría decirle a Rousseau, si estuviera acá, ¿no? Decir, bueno, pero ¿quién es la sociedad? La sociedad, claro, porque si la sociedad es la que hace mal, supónganse, la idea de él era que el niño nacía inocente, bueno, y a medida que se iba contactando con la sociedad, se iba incorporando algunas conductas agresivas. Hay una frase que me gusta de Freud que, por ejemplo, dijo él, mientras haya reinos, habrá guerra. Sí, eso indudablemente que tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? Una cuestión Pero ahí ya como que manifiesta que el reino se trata de sujetos, el sujeto, digamos, ya es, mientras existan reinos, va a haber guerra, como que no claro, ya pero es malo. la cuestión es que los reinos se constituyen a partir de ese egoísmo, ¿no? De decir, bueno, quiero acaparar, como decía Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo en su libro El Príncipe decía, el hombre desea el poder, pero una vez que tiene el poder quiere aumentar su poder y una vez que tiene aumentar quiere perpetuarse en el poder. Entonces en ese libro de Maquiavelo, que vieron que es famoso porque dice que se deduce de él que el fin justifica los medios. En realidad nunca está en el libro esa frase, pero se deduce de que el político, con tal de obtener el poder, aumentarlo y perpetuarse, utiliza cualquier medio, no importa si el medio es moralmente bueno o no. La cuestión es que si el objetivo es obtener el poder, es válido. Entonces, y Maquiavelo está antes que Hobbes y que Locke y que está en el Renacimiento, ¿no? Entonces, ante esta discusión, que decía, bueno, uno que decía que el hombre era bueno y otro que decía que el hombre era egoísta por naturaleza, aparece la visión de Freud, ¿no? Que ustedes ahí ven, yo lo puse muy sintético, él dice que en el hombre hay dos tipos de pulsiones, ¿no? Recuerdan que la pulsión es lo que Freud llama, Freud decía así, la pulsión es en el hombre lo que el instinto es en el animal. Pero en la pulsión tiene algo diferente porque siempre la pulsión está articulada con algo de la racionalidad o puede estar articulada con algo de la racionalidad, ¿no? Racionalidad, e inclusive en el texto después lo dice, ¿no? Es una parte más impulsiva. Pero Freud, fíjense que dice que hay una pulsión de vida, que él le llama Eros, ¿no? Eros, que era el dios, lo llama con los nombres griegos, ¿no? Eros, que es lo que tiene que ver con aquello que permite unirnos a otro, y la otra sería la pulsión de muerte, que él la llama también Tánatos, ¿no? Tánatos era el dios de la muerte, ¿no? De ahí viene la palabra, por ejemplo, eutanasia, ¿no? que es eu y tánatos.
que significa algo así como una buena muerte, eutanasia, ¿no? Entonces, tánatos significa muerte. Entonces, él dice, la pulsión de vida, y les pregunto a ustedes, los que leyeron allí el pedacito ese que Freud, fíjense que da una respuesta nueva a Freud. Ya no dice, el hombre es egoísta o el hombre es bueno, sino que dice, bueno, en nuestro interior nacemos con las dos pulsiones. En un estado, si ustedes quieren, a medida que vamos creciendo, como en un estado conflictivo entre las dos pulsiones. Ya no es que o somos buenos o somos egoístas. Las dos cosas constituyen nuestra vida psíquica. Porque él dice que no puede existir. Exacto, sería como entre el amor y el odio que uno y el otro desune sería, ¿no? Sí, decías. No, que decía en un momento de que no puede existir una sin la otra. Exacto. Que las dos como que las dos también son necesarias, dice Freud. La cuestión es que el problema es cómo están unidas, digamos, cómo se articulan, si ustedes quieren. Puede ¿no? ser, profe, que el amor esté en el consciente y el odio en el inconsciente. No, las dos cosas, las dos pulsiones siempre son del orden de lo inconsciente. O sea que las dos cosas están allí. Por supuesto que hay una parte consciente también, ¿no? Pero lo que él dice es que en la medida que, bueno, la cuestión, él dice que la clave, para esto que pregunta Einstein, es que la pulsión de vida es la que tiene que orientar nuestra existencia y la pulsión de muerte tiene que estar conducida por la pulsión de vida. Es decir, que la pulsión de muerte que está en relación a la agresividad, él dice también la necesitamos. Nosotros para poder vivir necesitamos agresividad, pero no la agresividad volcada a hacer daño a otro, sino esa agresividad que nos da empuje, que nos da el hecho de seguir luchando por algún objetivo, a eso se refiere, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando nosotros queremos alcanzar algún objetivo en nuestra vida, necesitamos poner agresividad desde ese lugar, ¿no? Eso que nos permite que más allá de los obstáculos podamos luchar para alcanzar nuestro objetivo. ¿No? Pero no está hablando de la lucha en relación a esto que decíamos, ¿no? A descargar la agresividad en otro, que a veces también lo hacemos, ¿no? Pero él no se refiere a eso, sino se refiere a que como está conducida por la pulsión de vida, y la pulsión de vida siempre insta a hacer el bien, esa agresividad siempre va a estar acompañada de la pulsión de vida o acompañada de ese objetivo que tiene que ver con sostener la vida, sería, ¿no? Entonces, ven que de alguna forma le da una respuesta, ¿no? Pero, ¿por qué entonces la guerra? Entonces él dice, la guerra se inicia, o la agresividad, cualquier tipo de agresividad, ya sea hacia otro o hacia nosotros mismos, una autoagresividad que también puede ser, vieron que hay personas que se hacen mal a sí mismas también, ¿no? Tanto física como a veces psicológicamente, son autodestructivas, vieron que se suele decir, hay personas que son autodestructivas. Por ejemplo, el fumar, que... Exacto, exacto, que no es que no sabe que está mal. Como decían acá, Impulsos de autodestrucción y de agresión. claro, exacto, que cuando es una autodestrucción es que la agresión se vuelve sobre sí misma, decía Freud. En cambio, cuando nosotros agredimos a otro, la pulsión va hacia un modo externo a nosotros mismos, ¿no? Pero en uno y otro está juzgando la misma pulsión de muerte. Una persona que se suicida estaría, o al menos que intenta suicidarse, estaría jugando la pulsión de muerte así, ¿no? Es decir que, de alguna forma, esto está constantemente en conflicto en nosotros. Entonces Freud dice, ¿qué pasa con la pulsión de vida cuando la persona destruye o se autodestruye? Entonces él dice que lo que sucede es que la pulsión de muerte se corta solo, sería, ¿no? Se separa de la pulsión de vida y es como que actúa en forma solitaria. Y ahí es cuando nosotros vemos esta agresividad volcada hacia otro. Y ese sería el fundamento de por qué se arma la guerra, ¿no? O pequeños conflictos, ¿no? Porque podemos decir la guerra como las que han pasado a lo largo de la historia, las que existen actualmente, o esos pequeños conflictos donde está sumada la agresividad que cotidianamente podemos ver, ¿no?
Entonces, este sería lo que Freud le contesta a eso que le interesaba a Freud, a Einstein, ¿no? Que es una teoría nueva, porque hasta Freud estaba en esta teoría binaria, se podría decir, ¿no? O es bueno o es malo. En cambio, Freud dice, en realidad tenemos de las dos cosas, ¿no? Así que en nuestro interior. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que nuestra vida esté orientada por la pulsión de vida? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿qué dice Freud de eso? Que esa sería la cuarta ya. Ya está medio al final del texto. Exacto, exactamente. Y ahí, ¿cómo lo dice? ¿Cómo se podría controlar eso? Exacto, ahí vieron que en la cuarta yo ponía, él apuesta al desarrollo cultural, ¿no? Y ese desarrollo cultural él lo piensa desde dos lugares. El primer lugar, fíjense que esto lo puse ahí, lo ponía como A, dice, el intelecto gobierne a la vida pulsional. ¿Qué les parece que querrá decir eso, no? Dentro de ese desarrollo cultural dice que el intelecto gobierne a la vida pulsional. Eso está bien al final, chicos, por las dudas los que están viendo el texto, en la página 197, bien al final, el último parrafito, que termina en la página 198, dice, entre los caracteres psicológicos de la cultura, dos parecen los más importantes. Los que tienen el texto lo encontraron. 197, abajo de todo. Bien lo que dice, entre los caracteres, dos parecen los más importantes, ¿no? Entonces dice, el fortalecimiento del intelecto que empieza a gobernar a la vida pulsional. Y la interiorización de la inclinación a agredir con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. ¿Qué les parece que será eso, el fortalecimiento del intelecto? ¿Qué sería fortalecer el intelecto en relación a la vida pulsional? Acuérdense que dijimos que la pulsión sería algo así como lo más impulsivo que hay en nosotros. Porque el ser humano tiene que controlar sus instintos. Bien, digamos, acuérdense que las pulsiones, ¿no? Para Freud siempre son pulsiones, no son instintos. Es decir, que sería el decir, bueno, como nos pasa, vieron que en la vida cotidiana muchas veces a nosotros nos pasa esto, que tenemos, por ahí nos agarra una bronca contra alguien y tenemos ganas de, qué sé yo, si tengo algo se lo tiro. Pero muchas veces decimos, bueno, no es el medio. Y entonces buscamos otros caminos posibles, en lugar de tirarle con algo, o nos vamos, o a veces lo hablamos, o nos tranquilizamos y después lo hablamos, pero es como que... sí, Lo pacifista. claro, exactamente, pero que eso lo puede hacer el intelecto, es decir, la reflexión sobre eso que siento. Que sería, en lugar de actuar el impulso, lo pienso. En una parte del texto dice, no se trata de eliminar por completo la inclinación de los hombres a agredir. Puede intentarse desviarla lo bastante para que no deban mostrar su expresión en la guerra. Exacto. Exactamente, por ejemplo, muchas veces se dice que, vieron que si lo pensamos en más pequeño, por ahí puede ser que yo esté enojada, muy enojada, y entonces en lugar de ir a tirarle algo al otro, me voy a hacer una actividad en la cual descargue eso. Supóngase, no sé, me gusta salir a hacer actividad física y me voy a correr. Y cuando corro yo descargo eso. Vieron que hay personas que le pegan a la bolsa
de boxeo, no sé cómo se llama, de boxeo se llama bolsa, no sé si se llama así. O hacen alguna actividad que de alguna forma lo descarga, pero desvían hacia otra cuestión que está aceptada socialmente, porque ir a hacer algún deporte no es algo que esté en contra de las normas, ¿no? Y entonces a lo mejor después que descargó y bueno, se va y quizás arregla el conflicto, ¿no? En lugar de entre lo que siento y lo que hago, no interponer el pensamiento. Entonces Freud diría, sí, Jessica. Pero la guerra es lo contrario. Claro. Cuando también cuando está la persona en un, ejemplo, en un grupo de gente, es lo contrario. Sí, depende cómo sea el piquete, porque puede ser que el piquete sea una manifestación, digamos, de no agredir a otro, distinto cuando uno hace una manifestación, pero que puede ser una manifestación pacífica, o muchas veces la manifestación que generalmente una manifestación es para protestar contra algo, por algún reclamo, ¿no? Uno protesta y la manifestación implica un modo de protesta que evita la violencia. Pero bueno, muchas veces puede ser que un grupo dentro de esa manifestación ejerce violencia. Pero la idea, es decir, todas las manifestaciones que la humanidad fue creando fueron modos de cambiar la agresividad por algo que está reconocido como un derecho, pero que las manifestaciones están reconocidas como un derecho. O el derecho a huelga, por ejemplo, que es un modo de protesta pacífica ante una injusticia, ¿no? O sea, porque por un salario indigno, lo que sea. Fíjese, son todos mecanismos que están reconocidos por el derecho como modo de poder realizar un decir, pero desde una acción. No es solamente el decir de palabras, sino una acción que uno pone para que el que tiene que hacer el cambio la vea, ¿no? Porque si yo me quedo en mi casa, no la ve. En cambio, si yo hago una huelga, es decir, si hacemos, mejor dicho, una huelga, si hacemos una manifestación, la persona que tiene que realizar el cambio ve que hay una disconformidad y que algo tiene que hacer con eso, ¿no? Entonces son distintos mecanismos que antes a lo mejor iba y le rompían la casa. Usaban exactamente las fuerzas físicas, se podría decir, ¿no? Entonces, fíjese que eso también tiene que ver con el intelecto, porque todas estas son creaciones que el hombre fue pensando como modos alternativos de protesta desde un lugar diferente. Y que a su vez han dado resultados. Que hay muchas situaciones injustas que se han modificado a partir de estas manifestaciones que el hombre ha hecho. Y exactamente, han conseguido derechos, ¿no? O reconocimiento de derechos. Y la otra, vieron que dice interiorización de la agresión, ¿no? Es decir, que la agresión no se manifiesta hacia afuera, sino que quede en el interior y después lo podamos resolver. Esto que decía alguien, no sé si fue Jessica que dijo, ahí en el texto también dice esto de la guerra que vos decías, ¿no? Dice, ahora bien, la guerra contradice de manera más flagrante las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural. Y por eso nos hemos precisado a sublevarnos contra ella. Lisa y llanamente no la soportamos más, ¿no? Es decir, que la guerra contradice esto que estábamos diciendo recién. Contradice esta posibilidad que el ser humano tiene de crear otros dispositivos para poder protestar sin que sea una guerra o sin que sea un acto agresivo. Y entonces dice, y esto lo sabemos por las creaciones culturales que el hombre ha hecho. Por eso Freud dice también, dice él a lo último, en la última frasecita, dice, todo lo que promueva el desarrollo cultural permite luchar contra la muerte. Estaba mirando dónde... vieron que en la parte dice, entre tanto tenemos derecho a decirlos, todo lo que promueva el desarrollo de la cultura también trabaja contra la guerra, ¿no? Que se puse contra la muerte, que es lo mismo, porque la guerra es lo que genera eso. Entonces, digamos que de alguna forma le está diciendo a Einstein,
¿Por dónde va la cuestión de solucionar la cuestión de la guerra? Por la cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de la educación. En la medida que eduquemos para la paz sería, es decir, para modo de resolver de conflicto que no sea la agresión al otro, y fortalezcamos cada vez más eso, bueno, vamos a tener vamos a tratar de evitar la guerra, ¿no? Bueno, hasta ahora, más allá de todo el desarrollo cultural que tenemos, lamentablemente no se ha podido, ¿no? Claro, acá cuando él habla de educación, por supuesto no habla de la educación formal, porque también uno puede decir, los que generan las guerras no es que no hayan ido a la universidad, claro, que no tengan exactamente desde el punto de vista formal, ¿no? Sino que él está hablando de esa educación que permite esta cuestión del intelecto en relación a las pulsiones. Porque si no, piensen, no me acuerdo si con ustedes hablamos, pero piensen en ¿se acuerdan los chicos estos que eran jugadores de rugby? Que mataron a este muchacho ¿dónde era? En Villa Gesell, no recuerdo. Villa Gesell era, y todos eran chicos de familias adineradas o acomodadas, y todos estaban en un proceso educativo universitario. Es decir, que nadie podía decir, bueno, chicos que no sé, que eran ignorantes, es decir, que había un proceso de educación formal. No estaban en un contexto de violencia. Exacto. O quizás había otro tipo de violencia, ¿no? Porque a veces uno dice, A los de bajos recursos. claro, De bajos recursos, pero hoy en día ya la agresividad, la violencia también está en todos los ámbitos sociales, también sí, a lo mejor saben también, chicos, la porque parte psicológica, por ahí porque es la parte psicológica. La chica que violaron, no me acuerdo bien, eran todos que estudiaban, que iban a la facultad. exacto, porque también saben que, chicos, muchas veces creo que nos pasa todo. Cuando hablamos de violencia, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? ¿Qué tipo de violencia? Física. Vieron que realmente cuando uno habla de violencia, prácticamente lo primero que a nosotros se nos viene, exacto, con, no sé, el golpe de puño, todo lo que llamamos violencia física. Pero en realidad hay otros tipos de violencia que a veces nosotros hasta ni la registramos como violencia. La violencia económica, exacto, exactamente. Claro, es decir, supónganse un sistema económico que deja en la pobreza a una gran cantidad de gente, ese sistema es violento, porque no le permite a las personas acceder. El abuso de poder, exactamente, que a veces no pasa por el hecho de ir a pegarle al empleado, sino por las cosas que muchas veces el que tiene poder le va haciendo al empleado, ¿no? A lo mejor supónganse Las condiciones de trabajo. condiciones de trabajo. Vieron hasta hace poco, pasa siempre, lo que pasa es que a veces sale a la luz esta cuestión de la gente del campo, que generalmente son las que protestan por las retenciones del gobierno, por esto y por el otro, y cada vez se ven más que o que gran parte de sus empleados están en condiciones de esclavitud. Hace poco salió. Hoy condenaron al policía que mató a una chica y a un chico robando una cartera, los mató a los dos, lo condenaron a 25 años de prisión porque claro, no tenía. Porque aparte ahí es un abuso de poder con un arma, que es más grave que si el abuso de poder. Matar. Exacto. Exactamente. Entonces, digamos que a veces hay cierta violencia que por ahí no se registra como tal, ¿no? Que es la violencia, había un pensador francés que le llamaba la violencia simbólica. Sí. Ahí muchas veces entra la confusión, porque digamos, el caso ese del policía defendió a las personas, sí, mató a ladrón, está bien, pero si no lo defendía, quedaba mal él por no defenderlo, entonces estamos siempre en la misma. Claro, lo que pasa es que el policía tiene una ley que vos no podés usar el arma ante alguien que está desarmado o ante alguien que está de espalda, por ejemplo. Hay ciertas condiciones.
Claro, la por eso se le hace un juicio. Porque muchas veces dejan de actuar por no comerse a un No, sumario, lo que digamos, pasa es ¿no? que ellos Porque tienen, siempre nunca está a favor. no, ellos tienen otro mecanismo para poder actuar, Pamela. Es decir, el policía está o debiera estar habilitado para poder detener a alguien que delinque desde varios lugares distintos que no sea usando el arma. El arma es el último recurso que tiene. Ellos saben, no sé, lucha, saben muchas cosas que pueden hacer para detener a una persona que delinque. El arma siempre es el último recurso. Si no, volvemos al principio. Exacto. A matar, porque ahí está lo que usted decía del ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. No Exactamente. eso. Porque lo que pasa es que a veces la sociedad lo hace ver como, bueno, o actúa así o no defiende. Y en realidad no es un todo o nada. Claro. Es decir, ellos están preparados, no solamente desde el punto de vista físico, tienen que tener una preparación física y psicológica, ¿no? Porque no es solamente, bueno, si vos portas un arma, tenés que tener una preparación psicológica para saber cuándo, cómo portar un arma. Porque portar un arma no es cualquier cosa. Como nosotros, por ejemplo, los enfermeros. Exacto. Nosotros tenemos una preparación también porque nosotros también tenemos armas en las manos. De droga, que es medicamento. Exacto. Se puede matar. Sí, sí, sí. Sí, sí, inclusive preparado porque muchas veces, no debiera ser, pero sí, la persona que viene imbuida en una cuestión de padecimiento, de sufrimiento, muchas veces está agresiva. Entonces uno dice, bueno, entonces yo también le pego, porque si viene y me agrede, yo también le pego. En realidad no debiera ser eso, ¿no? Ni el que está sufriendo, pero muchas veces uno tiene que saber manejar la situación. Por ejemplo, llegan a la guardia del ECA gente que robó, lo digo porque lo cuento porque me cuentan, ¿no? Que gente que viene, ladrones que robaron y algunos enfermeros ni siquiera le quieren hacer la medicación. Pero nosotros como hicimos un juramento, ¿me entiendes? No a importa, favor de la salud. no importa si es, quién es. Claro, Digamos. o se violó, o se robó, si hay que curarlo. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si le hicieron chicos, creo que ayer me parece que lo leí la nota, una médica residente que estaba en una clínica privada y que llegó un señor con una herida, tenía que suturar la herida y parece que el señor no tenía obra social. Y entonces le dijeron desde la empresa del sanatorio que no tenía que hacerlo, porque no lo iba a poder pagar el señor. Y ella lo hizo igual y después renunció porque dijo que ella estaba preparada. Exacto. Entonces, pero ella lo hizo igual, porque dijo que, bueno, que la salud es lo que ella estaba precisamente para eso, para la salud, ¿no? Entonces, son esas cuestiones. Que uno firma un juramento, ¿no? Ante la salud, la vida está ante todo. Exacto, exactamente. Exactamente. No, de vida nada más. Eso es lo que yo había leído en los comentarios que había puesto la gente. ¿Cómo, Ana? Que muchos decían que estaba mal lo que hizo porque, si bien, o sea, tienen el juramento hipocrático, pero en eso se evalúa solamente el riesgo de vida, que en realidad lo que tendría que haber hecho es vendarlo y mandarlo a un hospital público. Supuestamente así tendrían que haber actuado. Eso es lo que... Claro, sí, porque va a ser lo mismo en todos los privados que vaya. Bueno, pero es una decisión, ella tomó una decisión personal y después renunció. Así que ella toma una decisión, hace una opción ella, ¿no? Profe, lo que pasa es que una herida puede estar abierta 6 horas nomás. Y habrá presumido esta médica de que anda a saber el hombre se iba a otro lugar y anda a saber cuánto tiempo le iban a tener esperando. Entonces ella prefirió suturar, es lo que yo deduzco. Sí, aparte ella, fíjense que dice, bueno, y renuncia, o sea que no es que dice, bueno, yo lo curé y ahora me quedo acá. De alguna forma ella dice, bueno, yo decidí esto, asumo mi responsabilidad de lo que asumí y renuncio ante este requerimiento que me hace la empresa, ¿no? ¿Cómo decían? ¿Alguien dijo algo? La publicación decía que ella estaba desempleada pero con la conciencia tranquila. Claro, inclusive... Habría que ver la gravedad también de esa persona que
Sí, pero bueno, por supuesto, pero más allá de eso, lo que se puede rescatar es la decisión que ella hace desde un lugar interesante, ¿no? Porque es una posición que ella toma, de no dejar a una persona a la deriva sería, ¿no? Entonces me parece que es interesante desde Sí, ese yo lo lugar. veo como un abandono de persona. Sí, después uno podrá encontrar las disquisiciones, y bueno, vieron que los comentarios siempre aparecen, pero me pareció interesante esa posición que ella toma, ¿no? Que la vida está más allá de unos cuantos, de unos cuantos dinero que podía salirle a la empresa una sutura, ¿no? Bueno, de todos modos, esto se fue derivando por esta cuestión que hablábamos de... Chicos, hasta acá entonces esto sería lo de Freud. No sé si a lo mejor hay alguna pregunta de los que leyeron el texto o por ahí si hay algo que no les quedó claro. Yo reitero que la respuesta 3 que da Freud es la más importante en el sentido que es una construcción teórica que él hace, Freud, y que otro no había hecho hasta el momento en que Freud piensa. Hoy, desde ese lugar se pueden especificar algunas cuestiones acerca de la agresividad, porque bueno, lo tenemos a Freud, ¿no? Pero hasta ese momento no había una explicación de este tipo, ¿no? Por eso, cuando Freud le escribe esto, como les decía, ya en el año 30 Freud ya había hecho un análisis, porque el tema de la pulsión es mucho más antiguo. Freud fue pensando esta cuestión de la pulsión y la termina de elaborar, podríamos decir, en el 30 y acá la vuelve a reiterar en el 32, ¿no? ¿Cómo se despide también? Entonces se podría decir que una pulsión de muerte es como algo negativo a la pulsión de vida. Son contrarias, son antitéticas, pero Van de la mano. digamos que Freud dice que tienen que estar unidas. Es decir, que nunca vamos a poder decir yo me voy a extirpar la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte es parte constitutiva de la vida psíquica, podríamos decir, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener agresividad y siempre vamos a tener actos loables, ¿no? La cuestión es de qué manera, a través de la educación, podemos hacer que la pulsión de muerte siempre esté articulada con la pulsión de vida, es decir, que la pulsión de vida tenga prioridad sobre la pulsión de muerte. Vieron que cuando un niño, por ejemplo, uno puede ver esto en los niños, cuando tienen un juguete y ese juguete le gusta mucho, no lo quieren compartir por ahí, ¿no? Que dice, bueno, esto es mío, pero generalmente, ¿qué hace la familia? Bueno, si viene un amiguito, una amiguita, compartamos, tratemos de jugar, aunque por ahí se enojan, pero igual le enseñan a compartir, ¿no? A todos nos han enseñado eso. Y eso hace que el chico empiece a poder decir, bueno, también es interesante estar con otro, encontrarme con otro. Comparto, aunque me duele un poco, pero comparto el juguete que tengo. Entonces eso le implica empezar a registrar que es más valioso estar con el otro que ser egoísta. Y hay cosas que por ahí uno dice, bueno, hay gente que por ahí, hay algunos psicólogos que hablan del egoísmo bueno, en el sentido de que, sobre todo cuando vieron que hay personas que se van al exceso, ¿no? Que piensan tanto en el otro que nunca piensan en sí mismas, que no pueden decir que no. Entonces, ese sería un exceso. Hay momentos en que uno tiene que también pensar en sí mismo, en el sentido de decir, bueno, Egoísta en el buen sentido. en el sentido, claro, en el sentido de decir, qué sé yo, estoy cansada y bueno, no puedo hacer esto porque estoy cansada y necesito un espacio para descansar. O necesito un espacio para, no sé, salir porque tengo ganas de divertirme y le digo que no, no sé, a otra cosa. Exacto, ahí está. Claro, exacto, porque por ahí se piensa que porque la abuela tiene la obligación de siempre, claro, está sola y tiene la obligación siempre de cuidar a los nietos. Y no. O la Es guardia decir, es la profesora. claro, uno puede decirle que no. Y los hijos, y bueno, ¿y qué hace? Y bueno, tendrán que arreglársela como se arregló la madre cuando tenía hijos. Porque la madre cuando tenía hijos se las arregló para ver qué hacía con los hijos. Y bueno, buscarán otras alternativas. Ahora sí, esta abuela siempre dice que sí, y para nosotros es cómodo.
Entonces no es un acto digamos, malo, porque vieron que hay gente que se siente mala porque hace eso. En realidad no, es un acto de derecho también. Es decir, bueno, yo ya crié mis hijos y necesito mi tiempo para ocuparlo en otra cosa, aunque sea para estar sentada en la plaza. Claro. No importa si es porque tengo, a lo mejor quiero estar sentada en exactamente, disfrutando de un día. Entonces eso, por eso digo que no es tampoco la cuestión del exceso, ¿no? Eso trajo justo, no sé si una vez leí una noticia de una abuela, no sé si era brasilera, que le había dicho a los hijos que ella no iba a cuidar a sus nietos y se fue a viajar. Y vendió la casa. Sí, ¿la vieron esa? Sí, Eso mismo dice mi mamá. Ah, Yo tengo recién 20. todavía no pensás en hijos. Nada, pero me dijo, ya está, ya los crié. Después cuando se vayan, yo me voy de viaje. Ustedes cuiden a sus hijos. Y tiene razón. Porque puede ser para a veces de vez en cuando, bueno, uno está en un aprieto y uno dice, bueno, está bien. Ahora, si eso se convierte en un trabajo, Que lo paguen. claro, otra vez había leído eso, que un abuelo también, creo que era un matrimonio de abuelos, le han dicho, bueno, nosotros te los cuidamos, pero tenés que pagarnos. Y me acuerdo que todos lo criticaban. No está mal. Si voy a disponer mi tiempo para eso, así que ya ella ya sabe que la mamá... Bueno, para conectar con el tema de la clase de hoy... ¿Cómo? Ah, ¿se corta? ¿Todos la reciben cortada, chicos? Menos nosotros. Menos acá. ¿Cómo? Eso es lo que tiene de lindo, ¿verdad? Claro, acá no se corta nunca. Tengo 91 años. Ahí ese video me hizo llorar. ¿Pueden creerlo ustedes? ¿Cómo, chicos? Soy Sara Ruz, la sobreviviente y madre de Plaza de Mayo. Ahí está. Bueno, perdón que no alcancé a escuchar lo último que me dijeron, porque estaba con un video acá. No sé si Jessica fue la última que dijo algo. No, que si se cortaba vamos a asistir a la clase presencial. Claro, vieron que acá no se corta nunca. Sí, eso es lo lindo cuando uno va presencial. Chicos. Ese video por eso me hizo llorar. Ah, bueno, si querés llorar de nuevo. Mira ¿quién era que una vez le dijo, no sé si a Caballo era el que dijo, si querés llorar, llorar. No me acuerdo quién era que salía. No, Creo Moria que... Kazan. O Moria Kazan. Llorar. No, Moria Kazan no me acuerdo quién. Si querés llorar, llorar. Así que vos te decimos eso nosotros. Si vos querés llorar, llorar. No hay problema acá. Claro, no vas a quedar solo. Le quería mostrar este video porque vieron que conecta, mejor dicho, después le digo junto construimos el porqué, pero conecta con la cuestión del tema de la ONU. Esperen que se lo comparto y después ustedes lo miran y después lo conversamos. Compartir Yo después le quiero decir, hay un punto de Ross que ella manifestó, profe, de unas fechas. Después yo lo quiero... Ah, bueno, esa era del 5, esa era del 5. 5 del 45. Sí, después sí, perfecto. Después, si querés, después ustedes comentan lo que les llama la atención espero que voy a apagar mi micrófono porque si no se acopla. Y los chicos escuchan mal. Entonces, vamos acá. Tengo 91 años. ¿Pueden creerlo ustedes? Soy Sara Ruz, la sobreviviente y madre de Plaza de Mayo. Yo de chiquita quería tocar violín y me compraron el violín y yo lo adoraba porque empecé a tocar pero del oído, todo del oído.
Y justo entraron los alemanes a mi casa y vieron el violín en la mesa. Ah, ¿te gusta tocar el violín? Lo rompe a pedazos en la mesa. Esto fue la primera impresión de los alemanes. Nos mandaron a un gueto y hay una historia de amor también del gueto. En el gueto trabajábamos todos. Mi papá salió a pasear un poco, a respirar aire y encontró a un joven, un lindo joven, y empezaron a charlar, qué sé yo, y lo invitó a casa. Y yo, la verdad que miré mucho a este muchacho, me gustó mucho, pero tenía que disimular porque era un señor. Pero este muchacho en el gueto me pregunta, ¿tienes una libretita? Le digo, sí, tengo una libretita. Y él, claro, en la conversación le contaron que me rompieron un violín y él hizo la clave de música. Bueno, y anotó una fecha, 5 del 45. Y estábamos en el 44 ya. La fecha me quedó muy grabada y la tenía en la libreta. Claro, cuando llegamos a Auschwitz nos sacaron todo y también esta libreta. Pero mi madre quedó embarazada cuando estalló la guerra. Estuvo un varón hermoso, se llamaba como mi abuelo. Vivió 3 meses nada más. Y falleció de hambre y de desnutrición porque leche mi madre no tenía. Y lo más increíble, lo que pasó con mi madre, que al año quedó embarazada otra vez. Y creo que fue un nene que los alemanes lo mataron al nacer y ya no hubo más hermanos. Me llevaron a Birkenau, a los campos de exterminio, con mi madre. Tenía 14, 15 años ya. Me llevaron a empujones a un lugar lleno de vapor. Y yo pensaba qué sé yo, todas desnudas, mujeres, todas, peladas, todas. Y entro ya con mi pelo cortadito, todas desnudas, y yo no sé dónde está mi mamá. No tengo más a mi madre. Y empiezo a gritar, mamá, mamá. Y hay una persona chiquitita, pelada, viejita, parecía muy viejita, sentada en el escalón donde yo entré. Y la agarro a esta señora y le digo, ¿usted no vio a mi mamá, señora? Me dice, hija, yo te estoy esperando. Yo soy tu madre. Esto fue. Nos sacaron del gueto, del campo de concentración, fuimos a trabajar a una fábrica de aviones, también trabajamos unos cuantos meses. Nos sacan de la fábrica y llegamos a Austria. También un campo de concentración muy famoso, Mauthausen. Y yo estaba con mi madre, estaba ya totalmente sin fuerza, no podía ni caminar. Y la gente está ahí tirados, no sabes si son muertos o si son vivos. No puedes saber quién está al lado tuyo. Tanta gente tirada ahí. Ya estamos en el año 45 y los alemanes empiezan a entrar y decirnos, ¿quién viene con nosotros? Porque se acercan los americanos.
Puedes imaginarte quién va a ir con ellos si se acercan los americanos. Ellos se alejaron y vienen los americanos. ¿Y sabes cuántos vienen? Entran a las 5 del 5 del 45. Cuando ellos entran y ven esta escena de la gente totalmente sin fuerza, con un aspecto, te puedes imaginar cómo están, empiezan a llorar. No podían ver las escenas de la gente que ya no está en condiciones de levantarse. Para nosotros terminó la guerra. Desde la Austria empecé a pensar en Bernardo. La cosa fue que yo dejé a mi madre con un conocido y yo dije que voy a viajar. Estoy decidida. Yo tengo que ver a Bernardo. Yo fui a Katowice, fui a la ciudad donde él vivía. Ahí estoy con mi esposo. Acá tengo 20 años, o 19 años. Esta soy yo. Cuando llegué a Argentina, quedé embarazada a 49 y tuve mi hijo en el año 50. Terminó la facultad y entró a la CONEA y era físico nuclear. Y bueno, trabajó en la CONEA y de ahí lo sacaron. Y nosotros ya sabíamos lo que pasaba, queríamos mandarlo a Uruguay, a cualquier lado para que salga de Argentina. Y él nos decía, ¿qué hice yo? ¿Por qué me voy a ir? Yo no hice nada para que me lleve alguien. A mí no me van a llevar. Seguro que no lo van a llevar. Y seguro que lo llevaron. Fue muy seguro que lo llevaron. Acá estoy yo también, con el pañuelo. Mira, acá estoy como madre de Plaza de Mayo. Bueno, soy una madre de Plaza de Mayo, pero línea fundadora. Compartir el dolor con gente que me quiere escuchar, para mí es lo más importante. Que me recuerden con alegría. Esto es lo que quiero. No quiero que haya tristeza. Yo creo que el dolor es algo que queda dentro y queda instalado dentro del cuerpo que jamás lo vas a sacar. Tan preparados estaban para hacer sufrir que es algo. No sé si ustedes fueron. Ay. Es así. Bueno, nos queda un ratito nomás, pero para que comentemos a ver qué les resonó del video. Sí, vieron que es un video muy fuerte, real, pero fuerte, ¿no? Real digo porque es una historia real.
¿Vos lo habías visto por algo, lo habías visto antes de la clase o lo viste porque estaba la dirección ahí en...? No, lo vi cuando usted lo mandó. Ah, porque yo puse, Sí, dejé la dirección lo de... tecleé ahí. Pero él hoy nos dice el video, ¿no? Yo lo vi, Claro, yo lo vi ah, tres yo, veces mira, yo dejé, porque primero lo dejé por una cuestión de no olvidarme dónde lo había encontrado. Y después digo, se lo dejo, si los chicos por ahí lo ven y lo quieren mirar. No, yo lo veo, video. Entonces, pero pensé que a lo mejor por ahí lo habías visto en otro lado. No, ¿Cómo? no, profe. ¿Y Jessy, vos decías que lo viste 3 veces? Sí, porque mi abuelo estuvo en la guerra de Malvinas, Ah, combatiente de Malvinas. ajá, mira. Me llamó mucho la atención eso que decía el final, el dolor queda adentro del cuerpo, que no se puede sacar. Estaban tan preparados para destruir, es así, Sí, realmente así. vieron cuando dice estaban tan preparados para hacer sufrir, dice, ¿no? Que en realidad es cierto que los preparan para torturar, por ejemplo. La gente que estaba en el proceso militar, yo lo elegí porque como de alguna forma ella condensa los campos de concentración y también como madre de un hijo desaparecido, ¿no? Que tiene que ver después cuando vayamos al Museo de la Memoria, eh, pero se sintetiza en ella esta cuestión, ¿no? Lo que fueron los campos de concentración y lo que fue, que también le llaman campo de concentración, ¿no? Donde estaban la gente que después terminó desaparecida, salvo algunos que lograron sobrevivir, ¿no? A mí me llama la atención de cuando ella pasó por ese sufrimiento, encontró a este hombre y le dijo anota esta fecha. Sí. Entonces ella anotó esa fecha y esa fecha era justo cuando llegaba la salvación para ella. Cuando pasó todo ese proceso, yo creo que ese mismo día aparecieron los el 5 del 5 del 45. que vinieron a salvar, porque los norteamericanos no sabían qué estaba pasando en ese momento. Se sorprendieron cuando encontraron también. Sí, vieron que ella dice que vieron que eran las fuerzas aliadas, ¿no? Porque los norteamericanos se unen a Francia, es decir, que armaron como una contraofensiva contra el poder que tenían los alemanes. Bueno, en Italia estaba Mussolini, Claro. ¿no? Así como que había una fuerza, bueno, fue Franco que estuvo mucho tiempo también ahí en España, ¿no? Era como que creo que ya sabía. Sí, yo acá no dice, ¿no? No lo dice, pero también yo deduzco como que a lo mejor él, porque cuando, ahí voy, cuando pasa eso es en el 44 Claro, y esto pasa a mediados del 45. Yo también digo, a lo mejor él ya sabía esa información, porque si no es demasiada casualidad que le escriba, claro, que le escriba la libretita esta fecha y que suceda eso. Para mí él alguna noticia sabía y le deja como una marca ahí, ¿no? Sí, decía Jessy. Con cuánta memoria, cuánto dolor, cuánto sufrimiento con sus 91 años escucharla hablar de esa manera. A mí me pasaba lo mismo con mi abuela, que era que me contaba lo que pasó en la guerra. Él era cocinero de barco. Ajá. Y yo también lo que a mí me da la impresión es como que uno le mira los ojos y son ojos llenos de vida. Vieron que no son ojos de haber pasado tanto sufrimiento, ¿no? Como Espera a su hijo. es exactamente como que hay, como también hay una apuesta a la vida, porque ella se casa, tiene hijos, no sé, después hay una foto con nietos, ¿no? Va, con nietos, digo, con niños, no sé si serán los nietos, pero como que yo pensaba esto, vieron que hoy en esa discusión teórica que hacían los Rousseau que decía el hombre es bueno, y Locke y Hobbes que decía el hombre es malo, si realmente el hombre fuera malo por naturaleza, esta señora hubiera salido del campo de concentración con una sed de venganza, y fíjense que no, en ninguna manera, en ningún lugar del discurso ella habla de venganza. Inclusive cuando se refiere, exactamente, cuando ella se refiere fueron, como que fueron capacitados para hacer sufrir, tampoco lo dicen de manera despectiva ni nada de eso, ¿no? Entonces, indudablemente que Freud tiene razón en esto, ¿no? Porque hay algo seguramente en la educación, exactamente, en los vínculos que ella ha tenido de su papá, de su mamá, que le ha permitido sobrepasar el odio que hacia ella han tenido
pero no desde el odio, sino desde otro lugar, ¿no? Y vieron que las madres de Plaza de Mayo también siempre lo dicen, ¿no? Nosotros no odiamos, pedimos justicia, que nos devuelvan a nuestros hijos, ¿no? O que nos devuelvan donde están, al menos, ¿no? Entonces también me pareció interesante eso, en una persona que pudo sobrepasar esto desde la vida y no desde el odio, ¿no? Chicos, ¿alguna otra cosa por ahí vieron del video? Es una historia bastante interesante, pero también el hecho de que haya... triste porque haber pasado a los campos de concentración y después... Yo creo que también debe haber habido algo en su familia en relación a el discurso, seguramente habrá habido un discurso sobre la lucha por los derechos que hace que este hijo también sostenga la lucha por los derechos, ¿no? Si bien era un físico, vieron que estaba en la parte de investigación de la física y él decía, bueno, yo no hice nada porque me van a llevar, ¿no? Y ella dice, bueno, bien que lo llevaron. Bien que lo llevaron. Bueno, chicos, estamos en hora y seguramente ustedes después se tienen que conectar con el profe. No sé si les quedó alguna pregunta. Nos quedan estos textos, entonces, para hacer la relación, digo algo para que no se nos pase. Vieron que cuando comienza el texto que habla sobre la carta de la ONU, sí, en la parte del preámbulo, hace referencia a las dos guerras. Lo que dice algo así como no sé si dice dos guerras, no me acuerdo si dice exactamente la palabra guerra, pero dice, vos que lo tenés ahí, ¿cómo dice? Sí, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimiento indecible. Exacto, por eso también traía el video porque Auschwitz tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de eso es que se piensa esta organización supranacional como un modo, como objetivo de que no volviera a ocurrir una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial. Que algunos dicen que en realidad las pequeñas guerras que por ahí van apareciendo, bueno, la última es esta de Rusia con Ucrania, se podría decir que hay una tercera guerra, pero que ahora se juega de manera distinta. Ya no es como lo que conocíamos de la guerra, que es el segundo artículo que ustedes tienen, como para que veamos la clase que viene. Bueno, chicos, que tengan una linda semana y nos encontramos para los que quieran en forma presencial acá y para los demás en forma virtual. Le mando como ayer, le mando al día anterior el link para los que se quieran conectar. Sí, alguien me iba a preguntar algo.